Bien, entonces estábamos en esto de la contradicción que habita y el desfase entre lo económico y lo ideológico. Y una de las cosas, otro de los aportes que va a hacer Reich al análisis de, el marxismo, a complejizar, digamos, el análisis del marxismo para poder entender el fenómeno del fascismo, es el prestarle atención a el rol de la clase media, que había sido bastante descuidado, digamos, en los análisis marxistas. En Marx en sí mismo, si bien había habido, digamos, ciertos análisis de esa clase media, un poco descuidado porque tampoco la clase media que había ya en 1920, 1930 era bastante más consolidada que la que había cuando Marx murió en 1880 y pico, 83, y no tenía esa importancia histórica. Sin embargo, ahora la clase media va a ser muy importante para comprender el fascismo, porque en buena medida la base social del fascismo es la clase media, ¿no? Hablamos de comerciantes, de pequeños campesinos, de funcionarios, de profesionales, ¿no? Muy vinculados también, en general, bueno, también pequeños campesinos, pero en general vinculados al desarrollo de las grandes metrópolis o urbes. Entonces, una de las cosas que se va a focalizar es en la clase media y también es la primera vez que aparece tan sistematizado un análisis sobre el rol de ese nuevo sujeto histórico, si es que lo podemos llamar así, de la clase media, la influencia de la clase media en política. Acá, por ejemplo, unas décadas después, va a aparecer un sociólogo muy importante, como Arturo Jauretche, peronista, que va a sacar un libro que va a ser como bestseller en su momento, sobre el medio pelo de la sociedad argentina. ¿Qué es el medio pelo? ¿No? Esa clase media que siempre aspira a más de lo que tiene, aspira a algo que no puede llegar y vive intrínsecamente insatisfecha, pero sobre todo siempre identificándose con los valores de una clase a la que no pertenece, pero le gustaría pertenecer. Está como en ese no lugar, en ese limbo la clase media, en la cual no se está insatisfecha con lo que es y vive como en otro plano todo el tiempo, imaginariamente cree que es más de lo que es y se identifica con los valores de una clase a la cual no pertenece, ¿no? Esta clase media va a ser muy importante para el desarrollo del nazismo y es la que más está atravesada por esta contradicción. Motivo por el cual es en esa clase media que se verifica el desfase entre lo económico y lo ideológico. ¿Por qué? Porque esa clase media ocupa un lugar, una posición socioeconómica, que debiera llevarla, en un esquema marxista muy clásico, a adoptar posturas revolucionarias, porque está oprimida por la sociedad. Eh, es decir, posturas más cercanas, aliadas a la clase trabajadora. Y lejos de eso, en los procesos históricos concretos, termina aliada a las clases altas, a la gran burguesía. Y hay que explicar algo entonces ahí. ¿Cómo es que alguien de alguna forma escupe para arriba? Se escupe a sí mismo. La irracionalidad de quien actúa en contra de sus propios intereses, apoyando procesos políticos y experiencias políticas que van en contra de sus propios intereses. Hay que poder explicar esa irracionalidad. Eh, es la clase media una clase que tiene menos lazos de solidaridad que la clase obrera, porque sus funciones económicas, sus roles económicos son más individualistas generalmente y generan menos lazos sociales. Entonces la clase obrera tiene la posibilidad de, por sus tipos de actividades productivas, económicas, generar lazos que la clase media no. Por ende está más al desamparo de la ideología dominante de la gran burguesía. Entonces, hasta ahora venimos hablando más de estos aspectos del marxismo y cómo podemos, cómo Reich introduce conceptos del psicoanálisis. Pero otro concepto muy importante es lo que tiene que ver con la represión sexual, ¿no? No hay teoría que haya iluminado mejor
los mecanismos de represión sexual que el psicoanálisis. Entonces, acá hay una ligazón para poder entender la reproducción de la sociedad entre la economía política y la política sexual o la economía sexual, ¿sí? Y lo que va a decir Reich es, si las masas, si buena parte de la clase trabajadora, pero también muy o casi toda la clase media, no adoptan, no resuelven esa contradicción que las habita, eligiendo finalmente una vía revolucionaria, sino eligiendo una vía reaccionaria, es porque las atraviesa una represión sexual. Las atraviesa una represión sexual. Que es represión también de toda su afectividad. Y que al ser represión sexual y represión de su afectividad, también es represión de su pensamiento. También es represión de su pensamiento, es decir, de su capacidad crítica respecto a la sociedad en la cual vive. ¿En dónde se realiza esa represión sexual? Como bien lo había mostrado Freud, la familia es el órgano principal de esa reproducción sexual. Es, dice Reich, un estado autoritario en miniatura, con el pater familias, el padre de familia, como principal agente de esa reproducción, de esa represión sexual. Agrego esto, aunque no lo dice Reich en el texto, la medicina, que es una profesión eminentemente burguesa, muy importante para la burguesía, una forma de ascenso social generalmente, ¿no? Para la burguesía. Era muy común en el siglo XIX la institución del médico de familia, el médico de familia. La enfermedad, más que la enfermedad como la práctica que podía derivar en un montón de enfermedades. Esa práctica connotada por la medicina como una práctica patológica era la masturbación. Ahí comenzaba, siglo XIX estamos hablando, ahí comenzaba la inhibición de la pulsión sexual. ¿Qué tiene que ver con esto con la revolución sexual? Acordémonos esta idea de Reich. No hay revolución política y social sin revolución sexual. Que esa inhibición de la sexualidad que se produce en la familia en los primeros años va a derivar en que en sujetos obedientes, dice Reich, sujetos medrosos, temerosos, en los cuales cualquier pulsión agresiva, y la sexualidad implica esa cuota de agresividad, cualquier pulsión agresiva queda cargada de angustia. Cualquier pulsión agresiva queda cargada de angustia, inhibida por ende. Por lo cual, no se puede pensar un horizonte de rebelión, de revolución, que implica también una agresividad hacia el exterior, si permanentemente el carácter ha quedado cargado de angustia ante la aparición de cualquier pulsión agresiva, ¿no? Ahí se entiende esa imposibilidad de la revolución social, la idea de que no hay revolución social sin una revolución sexual. Y finalmente, no solamente esto, no solamente no hay entonces la posibilidad de descargar esa pulsión sexual o también de canalizar esa pulsión en una actividad revolucionaria, sino que aparte, al no poder salir naturalmente esa pulsión sexual, al quedar cargada de angustia, se descarga a través de lo que Reich va a llamar y tomando el psicoanálisis, las satisfacciones sustitutivas. ¿Qué significa esto? Que lo que no puede salir, descargarse, diciéndolo así muy chabacanamente, naturalmente como pulsión sexual, adopta otras vías de satisfacción, que son las satisfacciones sustitutivas, que terminan invistiendo libidinalmente
formas represivas. Formas represivas. Sale, dice Reich, en una especie de sadismo brutal, en donde, por ejemplo, en la Alemania de ese tiempo, y dice la derecha, el fascismo lee muy bien esta dimensión sexual reprimida de la sociedad y la utiliza a través de, por ejemplo, la libidinización de los uniformes militares, de los desfiles militares, de toda la libidinización del militarismo, que se sexualiza, que es libidinal también, ¿no? Hay todo un deseo hacia lo militar, hacia el uniforme, hacia lo rígido y perfecto, el perfeccionismo de los desfiles militares, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el fascismo lee mejor que el comunismo esa dimensión deseante y sexual de la productividad del deseo, lo lee mejor. Bien. Bueno, hasta acá eh, se entiende entonces también cómo la familia emerge como un órgano central a la hora de pensar la reproducción social. Es decir, lo privado no es meramente, no es apolítico, sino que hay una política sexual, ¿no? Lo privado es político. Bien, hasta acá espero que les haya servido este video también para iluminar algunas cuestiones contemporáneas que aparecen, en donde también vemos en distintos movimientos hoy cierto nacionalismo, ciertos rebrotes nacionalistas, que también se apoyan mucho en una cierta retórica de la defensa de la familia, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Hoy vemos en los neofascismos que también se ligan con una especie de indignación frente a la disolución de la familia. Bueno, hasta acá y espero que esto haya servido para despertar algunas resonancias actuales.